El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Escuchamos este evangelio, es un evangelio que tiene muchos simbolismos que sin lugar a dudas nos pueden ayudar en nuestra reflexión y aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Dice el evangelio que Jesús salía de Jericó. Jericó era una ciudad muy importante, no tanto como Jerusalén, pero sí muy importante, y era un lugar donde los ricos de Jerusalén tenían su casa de descanso en Jericó. Entonces era una ciudad, si no bien con todos los servicios como Jerusalén, pero sí con muchos servicios o con una vida pues, relativamente cómoda. Jesús sale de Jericó y dice: y al caminar a la orilla se encuentra un ciego. Aunque dice el Evangelio llamado Bartimeo, él no se llamaba Bartimeo. Él no nos dice el Evangelio cómo se llamaba. Bartimeo se compone de Bart, que significa hijo de, Timeo, el nombre de su papá. Entonces, este hombre no tenía, bueno, sí tenía nombre, lo más seguro, pero no se le llamaba por su nombre, no se le identificaba por su nombre. El nombre, desde luego, nos da una misión y el nombre, desde luego, nos da dignidad. No es lo mismo que yo te llame por tu nombre a que yo te llame por un apodo, ¿no? Habrá gente que diga: bueno, yo no tengo ningún problema, es más, a mí me gusta mi apodo. Sí, pero habrá gente que pues sí se sentirá muy incómodo porque el apodo no va en torno a algo muy orgulloso o algo muy digno, sino más bien a una burla. Podríamos decir, no lo llamaban por su nombre, lo llamaban, él tenía otro nombre, ¿no? No tenía una identidad, no tenía una dignidad este hombre. Y desde luego se encuentra a la orilla. Queremos pensar que Jesús iba caminando con mucha gente y el ciego está a la orilla, no en el camino, sino a la orilla. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es decir, no estaba en comunión con Jesús. Pero también Bartimeo se puede traducir o interpretar como Bar, hijo de Timeo, o Time, perdón, o se traduce como honor. No nos habla de un ciego de nacimiento como otro personaje del Evangelio, sino más bien dice: recobró la vista. Él veía, no sabemos por qué perdió la vista, pero al interpretar el nombre podemos darnos cuenta. Bar, hijo; Time, honor. Era un hijo del honor, no en el sentido de importante, sino era un hijo de una persona que andaba buscando un honor, que andaba buscando un prestigio, tal vez la vanidad, tal vez la soberbia, tal vez el orgullo. Y eso es lo que
no le permitía ver a esta persona. Era un hijo del pecado. Si no estaba en el camino, si no iba con Jesús, desde luego que estaba experimentando el pecado. Y a veces el pecado nos convierte en ciegos. Ciegos en dos sentidos. El primero, cuando nosotros experimentamos el estar ciegos, no vemos desde luego la misericordia de Dios. No vemos desde luego las bondades de Dios. Pero también nos volvemos ciegos en el sentido de que no reconocemos. Al inicio de la Eucaristía, el sacerdote dice, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y yo veo que algunos en ese momento se distraen, así como diciendo, pues miren, en la capilla le hace falta esto, vino fulanito, sultanito, ahorita terminando la misa, me voy a comprar una bebida porque está haciendo calor. No reconocemos nuestros pecados, no digo todos, pero seamos sinceros, ese momento es clave, pero muchos de nosotros estamos pensando en otras cosas. Si el sacerdote dijera, a ver, para celebrar dignamente sus sagrados misterios, reconoce los pecados o date cuenta de los pecados del defunto. Yo creo que hasta nos va a faltar tiempo para enumerar los pecados del defunto, ¿verdad? ¿Cómo nos damos muy cuenta perfectamente de los pecados de los demás, pero no reconocemos nuestros propios pecados porque estamos ciegos? Dice el refrán, no hay más ciego que el que no quiere, pero también el que no quiere reconocer. No solamente ver, porque una persona puede ver muchas cosas, pero si no lo reconoce, muchas veces ya pecado lo hemos minimizado a lo que yo considero que está mal o lo que yo considero que es pecado. Si esto considero que es pecado, va, adelante. Si no, pues no. A veces en el confesionario me dicen unos pecados, pero no me dicen desde luego el cómo llegaron a este pecado, ¿no? Un pecado nos lleva a otro pecado, otro pecado, otro pecado, ¿no? Solamente dicen ciertos pecados, pero no reconocemos los demás pecados. Y no porque haya pecados pequeños y pecados grandes, el pecado es pecado, pero únicamente reconocemos lo que yo considero que está mal. Somos ciegos, podemos ver perfectamente y vemos a veces de más, pero no nos damos cuenta de nuestros propios pecados. Y dice el Evangelio que escuchó que iba pasando Jesús y empieza a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, estaba haciendo oración. Y esa es la oración, de hecho. Él no le está diciendo, Jesús, ayúdame, oye, dame una moneda. No, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La oración no es pedir, 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 pedir. Te pido por mi enfermo, por mi difunto, por mi trabajo, por mi familia, por este problema. No. La oración es reconocer al Mesías, reconocer a Dios. En la medida en que tú reconozcas a Dios, en esa medida tú vas a recibir las gracias y bendiciones de Dios. ¿Y cuál es la petición, por así decirlo, convertida en oración que está haciendo este hombre? Ten compasión de mí. La compasión no es ten lástima y ayúdame. La compasión en el sentido bíblico es hazte compañero de mi vida. Esa es la oración. Pedirle a Dios que se haga compañero de mi vida. 24/7 dirían los jóvenes. Las 24 horas, todos los días de la semana y todos los días. Yo sé que nadie lo hace así o nadie lo piensa de esta manera, pero a veces lo hacemos como si fuera así. Le decimos a Dios, ay, a Diosito, ayúdame porque ahorita voy a ir a mi trabajo, que en el transporte público no me vayan a asaltar, que no me vayan a atropellar, que no me vaya a pasar algo malo. Queremos que Jesús nos acompañe. Pero cuando vamos a cometer un pecado, como si a Jesús le dijéramos, a ver Jesús, bueno, aquí quédate, porque yo voy a cometer un pecado. Cuando regrese a casa, porque
nuevamente voy a necesitar de ti para que no me vaya a pasar nada malo, ahora sí, nuevamente te mando a traer. Le pedimos que se haga compañero, pero no siempre. Solamente cuando lo necesito, solamente cuando tengo miedo, solamente cuando tengo problemas. No, la oración no es eso. La oración es que Jesús pueda acompañarnos todos los días. Y una persona que se hace acompañar de Jesús, no es que no tenga tentaciones, sí las tiene, pero difícilmente va a caer en una tentación. Ahorita estamos en un ambiente de iglesia, de fe, de Dios. Ahorita tenemos, aunque se nos presente una tentación, estamos en un ambiente de iglesia, en un ambiente de Dios, donde Jesús nos acompaña. Si este ambiente, si este sentir lo llevas durante toda tu vida, difícilmente vas a caer en una tentación. Y dice, la gente trataba de callarlo, ¿no? Trataba de decirle, cállate, como muchas tentaciones, ¿no? Tratan de callar nuestra oración como la voz de la indiferencia, la voz de la incredulidad. No, ¿para qué le pido a Dios si no me hace caso? Ya le pedí, no me hace caso. La voz del pecado, ¿no? Intenta callar nuestra oración. Pero dice el Evangelio que él gritaba con mayor fuerza. La oración no es de venir cada 8 días y pararte frente al sagrario y decirle, ay Diosito, ayúdame durante esa semana, y ya no regresar hasta de aquí 8 días. Esa no es la oración. La oración tiene que ser cada vez más, con mucha frecuencia, todos los días, en todo momento, de hacer de nuestra vida una oración. Dice, Jesús se detuvo entonces y lo mandó a llamar. Jesús no se regresó. Jesús no fue hacia el ciego, lo mandó a llamar. Y dice, llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque Él te llama. A veces le pedimos a Dios, oye, dame una señal para que yo pueda entender, para que pueda comprender. Muchas veces Jesús nos utiliza como instrumentos para ayudar al otro. Y a veces no le hacemos caso a aquella persona que te dice, oye, corrige tu vida, oye, deja esta relación, oye, deja este pecado, oye, cambia. Muchas veces no le hacemos caso, pero sí le decimos a Dios que nos mande una señal. Pues, ¿qué más señal que esta que nos está mandando? Y dice que el ciego tiró el manto. El manto era un elemento muy importante porque ellos estaban sentados y con el manto hacían como una especie de hueco donde los judíos era una obligación ayudar a los pobres, pero no tanto una obligación como humildad, sino como aumentar su soberbia, ¿no? Como diciendo, yo te voy a ayudar, ¿no? Yo que soy más fuerte, yo que lo tengo, yo que soy bendecido por Dios, pues te voy a ayudar a ti que tú eres pobre, ¿no? Y no les daban la moneda en la mano, se las aventaban, era una humillación. Les aventaban la moneda. ¿Qué es lo que hace este ciego, perdón? Dice el Evangelio, avienta el manto. Era un pobre y era un ciego, una persona que estaba mendigando el amor, la ayuda. ¿Cuántos de nosotros, desde luego, andamos limosneando cosas fuera de nuestro matrimonio? ¿Cuántos de nosotros andamos limosneando cosas que las podemos tener en abundancia dentro de nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros andamos limosneando cosas que las podemos tener dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra fe? ¿Qué es lo que hace este hombre? A partir de hoy ya no voy a limosnear. Y esa es la actitud de cada uno de nosotros. A partir de hoy ya no voy a limosnear el amor, ya no voy a limosnear la atención, ya no voy a limosnear, qué sé yo, ¿no? Según nuestro examen de conciencia, ¿no? Si lo tengo en mi matrimonio, si lo tengo en mi familia, si lo tengo en mis hijos, lo tengo en mi vida. Y dice el Evangelio
que le pregunta a Jesús, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? A veces nuestra lógica no es la lógica de Dios, porque podríamos decir, a ver Jesús, pues si está ciego, ¿por qué le preguntas qué quiere, no? Pues es lógico lo que necesita. Jesús nos da desde luego no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y es interesante porque dice el Evangelio, maestro, el ciego le contestó, maestro, ¿qué pueda ver? El texto original no dice maestro que pueda ver, sino dice rabuní, que pueda levantar la mirada. Es decir, que ya no me deje humillar, que ya no ande limosneando, que ya no ande fuera de, que pueda tener mi mirada clara en la salvación, que pueda contemplar desde luego la salvación. Que esta mirada desde luego sea una mirada prolongada. Y aquí podríamos decir, pensemos, ¿cuánto tiempo le pudo haber durado una moneda a ese ciego? ¿Cuánto tiempo le pudo haber durado? Si era pobre y necesitaba cubrir sus necesidades básicas, como el alimentarse, ¿cuánto tiempo le pudo haber durado una moneda? ¿Qué tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Más? ¿Qué tiempo? Unos días, ¿no? Yo digo unas horas, ¿no? Unos minutos incluso. ¿Cuánto tiempo le puede durar la salvación a ese ciego? Toda la vida, ¿no? Entonces veamos cómo el demonio nos da lo que nos dura poco tiempo. Dios nos da lo que dura toda la vida. ¿Cuánto tiempo puede durar el placer de un adulterio? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo sé que ustedes no cometen adulterio, pero pensemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría durar el placer de un adulterio? ¿Cuánto? ¿Toda una vida? ¿Cuánto? Días, semanas, meses, si acaso, y se termina. Yo a veces los veo en el confesionario y los veo muy lastimados y muy dolidos por el pecado. Cualquier pecado que sea, ¿cuánto tiempo te puede durar el placer de ese pecado? Unas horas, unos minutos, unos días, unos meses, y después quedas más vacío. ¿Cuánto tiempo te puede durar la felicidad y la satisfacción de la salvación? Todo el tiempo, siempre y cuando tú quieras, siempre y cuando tú lo cuides. Dios siempre nos va a dar cosas que duran para toda la vida. El demonio nos va a querer dar monedas, nos va a querer aventar las monedas como para querernos hacernos sentir bien, pero ¿cuánto tiempo nos puede durar esa falsa felicidad, esa pseudo felicidad? Muy poco tiempo. Por eso es muy importante todo este proceso. Este evangelio me gusta mucho y daría como para todo un retiro, toda una semana. Lástima que por el tiempo no podemos ir versículo tras versículo, pero si hacemos un resumen de este evangelio, podríamos decir, hay que reconocer a Jesús. Hay que decirle que se haga compañero de mi vida, no cuando quiero o cuando tengo miedo, sino durante toda mi vida. Y una vez que Él se ha hecho compañero de mi vida, ahora sí yo puedo alcanzar la salvación. De hecho, este ciego, dice el Evangelio, al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. A partir de ahí comenzó con Jesús. Y algunos biblistas aseguran que este ciego estuvo en la pasión, en la muerte y también en la resurrección. A partir de ahí acompañó a Jesús en todo momento, porque le ha pedido que se hiciera compañero de su vida, porque lo ha reconocido y ahora él puede ver desde luego la salvación. Ojalá que así nos pase, que aventemos el manto del pecado, el manto de que nos
que nos pone o que nos hace que nos vean los demás como unos limosneros. No somos limosneros, tenemos dignidad y tenemos un nombre. Y nuestro nombre general es cristianos. Somos de Cristo y hay que comportarnos como tal. Nos ponemos de pie.